Bienvenidos a 15 minutos con una cápsula más. En esta ocasión hablaré sobre el pasado musical novohispano. La idea de hacer un paseo de 15 minutos por el pasado musical novohispano puede parecer descabellada. Y en efecto lo es si se toma literalmente. El propósito no es hacer un recorrido que cubra todo el panorama, sino esbozar 3 momentos diversos que nos ayuden a recapacitar sobre una parte de nuestro pasado cultural que normalmente es invisible, ya que otros aspectos están a la vista de todos, como la arquitectura de las iglesias, como la Catedral Metropolitana, o la gran cantidad de edificios del centro histórico, o las pinturas en las iglesias, principalmente. Todo este entorno forma parte de lo común y de lo que imaginamos como el entorno de lo que era y estaba antes de la independencia. En cuanto a literatura, por lo menos hemos escuchado hablar de historias y leyendas de la colonia o de Sor Juana Inés de la Cruz. La música es un eslabón que normalmente no consideramos y sin embargo formó parte indisoluble de este pasado histórico que nos conforma. La conquista del territorio americano por parte de España se llevó a cabo en diferentes ámbitos y a diferentes niveles. Por un lado, el sojuzgamiento militar fue un duro golpe que comenzó un proceso mucho más largo y complejo de lo que parecería a primera vista, ya que después de este prosiguió una colonización cultural que cambió radicalmente la forma de ver al mundo, tanto de los conquistados como de los conquistadores. Uno de estos aspectos más notorios del intercambio que se suscitó fue el que se notó en la alimentación. No podríamos imaginar a Italia sin el jitomate, a Francia sin la vainilla y el chocolate, o a Alemania sin la papa. Todos productos que vinieron de América. La papa de Perú. Los demás productos vinieron de lo que hoy conocemos como México. En cuanto a la música se refiere, la dominación fue aplastante. Nos queda poco realmente sobre esta antes de la llegada de los españoles. La falta de una notación nos impide acceder de manera precisa al universo sonoro precolombino. En ese sentido, Miguel León Portilla hace una exploración de la música náhuatl a través de su literatura, que nos ayuda a comprender la musicalidad de los pueblos originarios, principalmente los nahuas. A partir de la caída de Tenochtitlán, en 1521, la evangelización se sistematizó y la música jugó un papel fundamental que, lamentablemente, es soslayado o por lo menos ignorado. La primera escuela europea, que fue de música, se instauró apenas en 1523 por los franciscanos. El puesto musical por excelencia era el de maestro de capilla, que tenía que organizar todo lo que tenía que ver con música en los servicios religiosos. Componía, dirigía, organizaba, enseñaba, hacía exámenes, entre otras funciones. Pues bien, el primer gran maestro de capilla de la Catedral Metropolitana, de quien se conserva obra, fue Hernando Franco, nacido en 1532 en España, de quien por mucho tiempo se pensó, sin muchas bases, que había sido mexicano. Llegó a la Nueva España en 1554 en el séquito de Fray Alonso de Montúfar. Su música, como era de esperarse, fue escrita en el estilo de la época y sin duda alguna deja ver la influencia de Tomás Luis de Victoria, Francisco de Peñalosa o Cristóbal de Morales. En la pieza que escucharemos, podemos percibir el enorme dominio del contrapunto que de forma natural construye a la pieza Árbol de Cora. El maestro Juan Manuel Lara, al analizarla, nos indica que el texto proviene a su vez de un fragmento del Vexila Regis, de Venancio Fortunato, escrita para celebrar la llegada de una reliquia de la Santa Cruz en el año de 569. De ahí que el texto diga: «Oh árbol hermoso y refulgente, adornado con la púrpura del rey, escogido por tu digno tronco, para sostener tan sagrados miembros». La fama de este texto se extendió por Europa. Incluso Dante hace una paráfrasis en el canto 34 del Infierno. Escucharemos a la Capella Cervantina, dirigida por Horacio Franco, en esta composición de Hernando Franco, Árbol de Cora.
La liturgia era el centro de la vida religiosa en la Nueva España, y para ella fue compuesta una gran cantidad de música por una serie de maestros de capilla que eran contratados para este fin. Sin embargo, las ceremonias extralitúrgicas necesitaban también música, aunque con otras características. Uno de los géneros que estuvo más en boga por su naturaleza fue el villancico. Los orígenes del villancico se remontan a la Edad Media y se relacionan con las jarchas mozárabes. De etimología incierta, algunos hacen derivar la palabra villancico de villa o villano, en el sentido de una persona perteneciente a una villa, es decir, del pueblo. Ya en los siglos XVII y XVIII, de forma general, podemos decir que su estructura es la de estribillo y coplas, con tendencia a que su contenido sea de carácter alegre. La musicalización de los villancicos, escritos muchas veces por encargo, corría a cargo de los más destacados compositores de la época. Como es de suponerse, los temas alegres, felices, que se correspondían con el espíritu de los villancicos eran principalmente la glorificación de la Eucaristía, la Inmaculada Concepción, la fiesta de algún santo patrono particular y, por supuesto, dentro de ellos destaca la Natividad. Con el tiempo, los más gustados fueron los villancicos navideños, quedando así la palabra villancico como sinónimo de canción navideña. De los textos de poetas famosos destacan los de Sor Juana Inés de la Cruz, que fueron publicados en España. Pero antes de empezar con este tema, conviene hablar un poco sobre Sor Juana y la música. En primer lugar, en un romance, Sor Juana hace mención de un tratado suyo al que denomina El Caracol, donde aborda el tema de la música desde el punto de vista de la tradición medieval, como parte de las llamadas artes liberales, esto es, aquellas artes u oficios que practicaban las personas libres. Están divididas en el trivium, las artes liberales están divididas en el trivium y en el quadrivium. Y la música era abordada desde un punto de vista estrictamente especulativo. Repito, como un arte de las personas que especulaban, no de las personas serviles. Las personas serviles eran las que componían música, pintaban o incluso hacían arquitectura. Del mencionado Tratado del Caracol solo tenemos la mención, pero es muy importante pensar que Sor Juana Inés de la Cruz haya trascendido el pensamiento filosófico a tal nivel de escribir desde este punto de vista, repito, el de la especulación, sobre música. Pero lo que sí escribió Sor Juana, pensando en música, fueron ciertos textos que fueron de una enorme fama en su época. Para ejemplificar lo mencionado de musicalizaciones, o como se decía en la época, puestas en metro músico de los textos de Sor Juana, escucharemos un villancico de Juan de Araujo, Venid mortales, venid a la audiencia. Lo más sorprendente de esto es que este villancico fue encontrado en Bolivia, en lo que fue la Real Audiencia de Charcas. La interpretación correrá a cargo de Gabriel Garrido, el ensamble Élima, el coro Vivaldi y los pequeños cantores de Cataluña. La gracia está cierta.
Por último, hablaré de la muy curiosa historia de la pieza de las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz de Joseph Haydn. Esta obra es una de las más populares de Haydn. Se conoce al menos en 4 versiones. La versión original para orquesta, una versión para cuarteto de cuerdas, una versión con coro y orquesta y por último una versión que no es de Haydn, pero que Haydn autorizó para piano solo. Pues bien, resulta que las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz fueron comisionadas a Haydn por José Sáenz de Santa María para la iglesia de la Santa Cueva que se encontraba en Cádiz. Pues bien, ¿quién es este José Sáenz de Santa María? Resulta que era un hijo de españoles, de riojanos, que habían emigrado a Veracruz. Tal es así que José Sáenz nació en Veracruz en 1738. A la muerte de su madre, regresa la familia, regresa a España, y en España, con el tiempo, José Sáenz se ordena sacerdote. En 1761 muere su padre y hereda una enorme fortuna. Con esta enorme fortuna, él decide invertirla toda en beneficio de su iglesia. La iglesia de la Santa Cueva realizaba una ceremonia por demás particular, la que conocemos como ceremonia de las 3 horas, que se celebraba en Viernes Santo al mediodía. Esta ceremonia era de origen americano. Resulta que con motivo de los terremotos que se sucedieron en Lima en el siglo XVIII, algunos sacerdotes implementaron la costumbre de orar como ya dije, al mediodía de Viernes Santo, y también se les ocurrió de intercalar en estas oraciones a la lectura de las 7 últimas palabras. Con el tiempo, no solamente fue una lectura, sino fue una meditación, y qué mejor que con música. Tan es así que José Sáenz de Santa María encarga a Haydn, a través de un amigo, la composición de esta extraordinaria obra. Pero la historia no acaba aquí. Resulta que hay un cuaderno, tal cual, un cuaderno manuscrito fechado en 1803, que se encuentra en la Biblioteca Lerdo de Tejada, que es un manuscrito que contiene, además de piezas de Boccherini, las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz en la versión de piano. Con esto podemos pensar que de alguna forma la obra se pagó con dinero mexicano y regresó en su forma de piano, al menos a México. Escucharemos entonces una de la parte de la versión de piano de las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz en la interpretación de Jaroslav Tuma. Acabamos de escuchar Pater dimite illis quianescium quid facium, palabras tomadas de Lucas 23 y Lucas 24, en la versión de Jaroslav Tuma, la música de Franz Joseph Haydn, encargada por un mexicano. Con esto espero que quede por lo menos la curiosidad de la música en este periodo enorme de tiempo y haberles por lo menos acicateado la curiosidad para conocer más sobre el entorno cultural y musical de esta época. Muchas gracias.